nuestros más directos consejeros académicos, por el profesor Molina, por Cecilio Molina. Muchísimas gracias, Cecilio, por tener pues verdaderamente la generosidad de compartir pues tus conocimientos, tu investigación en este ámbito nuestro de formación interna que, como siempre me gusta decir, pertenece al ADN de nuestro despacho, en nuestro compromiso permanente y demostrado a lo largo de los años con la formación continua de nuestros profesionales y de nuestros socios, de la mano de nuestros queridos y apreciados académicos. El tema sobre el que nos va a hablar Cecilio Molina no es otro que la electronificación de los órganos de las sociedades cotizadas. Antes comentábamos el acierto de la utilización de estos términos en impecable castellano que, bueno, pues aunan la virtud de ser extremadamente técnicos, descriptivos y no estar tan trillados como otros pues, que nos vemos obligados a escuchar muy frecuentemente como transformación digital y, ¿verdad?, y otras expresiones similares. Una muy breve advertencia, bueno, como actividad interna del despacho la estamos impartiendo, dadas las circunstancias especiales que vivimos y que no precisan de mayor justificación, con la posibilidad de esta conexión remota de los distintos compañeros desde las distintas sedes. Pero sí que es obligatoria la mención y la advertencia de que es posible que grabemos parte de la sesión y, por tanto, pues aquellos compañeros pues, que deseen seguir la sesión pues, pueden habilitar o deshabilitar el vídeo y el audio pues, verdaderamente a su elección. Si es que alguien pues, no quiere que luego pueda su imagen pues, verse reflejada en una captura de pantalla a la que le demos mayor o menor difusión. Sí que os pedimos que mientras dure la ponencia del profesor Molina, el audio permanezca desconectado para dejar la vía de comunicación, el ancho de banda, lo más despejado posible y que la comunicación sea lo más clara posible. Y al terminar la exposición, pues intentando imitar lo máximo posible la dinámica de una sesión presencial, pues sin mayor protocolo, pues cualquiera de vosotros pues pide la palabra, yo intentaré dársela y bueno, y intentaremos también, pues, con la ayuda del ponente, pues resolverla o dar lugar a un comentario posterior que seguro que será también de interés. Quiero excusar, atendiendo una petición expresa, la presencia de nuestro presidente, de Aurelio Gurrea, porque, bueno, pues la tiranía de las circunstancias y las coincidencias, pues ha determinado que le coincidiera exactamente esta sesión con la presidencia de un acto también académico con el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, al que ineludiblemente y con carácter previo se había comprometido a asistir y presidir, pero no obstante, pues me pide por favor que le disculpemos y bueno, y a buen seguro, bueno, pues nada, les reportaremos luego el contenido y los comentarios sobre esta sesión. Sin más prolegómenos, y agradeciendo nuevamente pues la amabilidad y la generosidad del profesor Molina, pues tienes la palabra y bienvenido a esta tu casa. Pues muchas gracias, Vicente, y voy a empezar agradeciendo al despacho, ha dicho un abogado, la invitación que me cursó hace unos meses para impartir esta ponencia y que, como ha adelantado el CEO, versará sobre la electronificación de los órganos de gobierno de las sociedades cotizadas. Lo cierto es que cuando yo me planteo este tema de investigación o de tratamiento doctrinal, viene en la base del artículo 41 del Real Decreto Ley 8/2020, dictado como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, donde se establecían medidas, la flexibilización de medidas para las reuniones de los órganos de gobierno de las sociedades de capital, fundaciones y otros entes de nuestro país, ¿no? Y hablaba en concreto de las sociedades cotizadas, que aunque sean pocas, a mí me parece que son muy importantes en nuestro entramado empresarial.
En estos últimos días y en relación a nuestro derecho de sociedades se está planteando una serie de cambios precisamente con la incorporación de cuestiones telemáticas, tanto en el punto de vista de la constitución de las sociedades. Lo cierto es que yo ahí no encuentro novedad alguna. Ahí se habla, ¿no?, de una constitución totalmente telemática con un solo euro. Eso se daba ya en nuestro ordenamiento gracias a la figura de la sociedad limitada de formación sucesiva, pero también se habla del desarrollo de la propia sociedad y en lo concerniente a los órganos de gobierno. Luego lo comentaré, ¿no? Una medida o una propuesta de reforma de nuestra ley de sociedades de capital, precisamente de las sociedades cotizadas. Y ya adentrándonos en el tema de la ponencia, lo cierto es que el uso de las nuevas tecnologías en nuestro derecho de sociedades y en los órganos de gobierno de las sociedades cotizadas, ¿no?, concretamente, pues tienen un corto recorrido en el tiempo. Lo cierto es que no es hasta el año 2003 cuando se permite por primera vez el voto a distancia o electrónico en nuestra normativa, en una reforma de la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de ahí, en el año 2011, en una reforma de la Ley de Sociedades de Capital, se incorporan puntos de la Directiva 2007/36, como son la incorporación de nuevos puntos en el orden del día de la reunión de una Junta General, la presentación de propuestas de acuerdo sobre puntos del orden del día o el ejercicio del derecho de información. En todos esos aspectos, en esas medidas, lo que se ha visto por parte del legislador es una creciente preocupación sobre la falta de implicación de los accionistas, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado en el año 2017, la Directiva 2017/828 busca precisamente el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, ¿no? Y en esa directiva, en relación al voto electrónico, que ya estaba incorporado, como decía, desde el año 2003, se precisa por parte de las sociedades que se produzca una confirmación de la recepción del voto. En el ámbito de las sociedades de capital, de las sociedades cotizadas, junto con estas cuestiones que acabamos de mencionar, contamos con el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, donde en determinados principios y recomendaciones que vamos a ir señalando a continuación, precisamente se hace mención a la posibilidad del uso electrónico de medios electrónicos, tanto en el transcurso de la Junta y en el Consejo de Administración. Lo cierto es que, ya lo adelanto, en lo concerniente al órgano de administración, al Consejo de Administración, no se hace mención, pero tampoco se prohíbe el uso de los medios electrónicos. Para hablar de los dos órganos me voy a centrar en Junta General primero y luego en el Consejo de Administración. Respecto de la Junta General voy a abordar tres temas, como son la convocatoria de la Junta General, la convocatoria telemática de la Junta General, la asistencia telemática a la Junta General y el ejercicio telemático de los derechos de información y de voto por parte de los accionistas. Y en lo relativo al órgano de administración, al Consejo de Administración, vamos a hablar de las sesiones del propio Consejo y del ejercicio del derecho o deber de información en el marco del deber de diligencia. Pues bien, en lo concerniente a la Junta General, lo cierto, hay que decir que la reforma del derecho de sociedades en el año 2014, en esa ley 3/2014 para la mejora del gobierno corporativo de nuestras sociedades de capital, ya recoge en gran medida todas las cuestiones que en lo concerniente a la Junta General de las sociedades cotizadas se prevé el uso de los medios electrónicos. En cuanto al Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, lo que hace es, bajo ese principio de cumplir o explicar, sugerir, proponer el uso de los medios electrónicos, aunque ya iremos viendo cómo en algunas circunstancias se va a imponer necesariamente algunas de las cuestiones que vamos a abordar en el día de hoy. Centrándonos ya en la convocatoria telemática de la Junta General, digo esto de la convocatoria telemática de la Junta General por los medios de convocatoria que se pueden utilizar a la hora de convocar una sociedad cotizada. Para ello nos remitimos al artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital, donde se establecen obligatoriamente como mínimo 3 medios de convocatoria: el Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de gran circulación en España,
Y ahí sí que entran los medios electrónicos, porque también será obligatoria la convocatoria tanto en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como también en la página web de la propia sociedad. En este sentido, hay que hacer una pequeña crítica en nuestro sistema societario, comparándonos el derecho de sociedades anónimas o de capital en general y el derecho de sociedades cotizadas. Porque cuando nos enfrentamos al estudio de la convocatoria de la Junta General en las sociedades de capital en general, lo cierto es que el artículo 173 posibilita... Ezequiel, por favor, desactiva el audio. Gracias. El artículo 173 posibilita la sustitución de la convocatoria de la Junta General a través de los medios clásicos, como puede ser el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de gran circulación de la provincia del domicilio social de la sociedad, por el uso de una comunicación individualizada a cada uno de los socios de la sociedad, siempre y cuando así se prevean los estatutos. Digo que esto es una crítica velada respecto del derecho de las sociedades cotizadas, porque si en todo momento se está buscando la implicación de los accionistas precisamente en la propia gestión de la sociedad mediante su participación en la Junta, quizás sería conveniente que las propias sociedades cotizadas contemplaran esta medida de convocatoria añadida a la anteriormente señalada. En cuanto al contenido de la convocatoria de la Junta General, el artículo 517 lo único que hace un punto de partida, ¿no?, en cuanto al contenido, y establece, en primer lugar, la necesidad de que el accionista se identifique, es decir, que demuestre que es accionista y que cuenta con esos derechos de voto y participación en la Junta. Y asimismo la sociedad tendrá que facilitar toda la información relativa sobre los documentos, asuntos a tratar en la propia convocatoria. Y toda la información deberá estar alojada en la página web de la sociedad. Antes, cuando hablábamos de los medios de convocatoria, veíamos, ¿no?, cómo en la sociedad cotizada si es obligatorio. Lo cierto es que nuestro derecho de sociedades permite a cualquier sociedad el uso de esta vía de comunicación, pero lo cierto es que, ajustándose a los requisitos registrales propios de la página web, en las sociedades de capital apenas encontramos sociedades que tengan página web corporativa. A partir de ahí, en cuanto al uso de los medios telemáticos derivados de la convocatoria de la Junta, lo cierto es que en todo momento, en cuanto al complemento de la convocatoria, será posible solicitar información, incluir puntos en el orden del día y presentar propuestas de acuerdo. Esto lo decíamos antes, que era una novedad que se incorporó en nuestro ordenamiento en el año 2011. A partir de ahí, la información debe estimular la asistencia de todos los accionistas. Pero lo cierto es que tenemos una traba muy importante a la que ya hemos hecho mención, ¿no? Es la de la fecha del registro de los accionistas. En el artículo 517, la verdad es que se da cierta flexibilidad respecto a las sociedades cotizadas en cuanto al plazo que tienen los accionistas para acreditar su condición como tal, a diferencia de las sociedades anónimas, donde en el artículo 179 se prevé que el plazo para los accionistas es de 5 días anteriores a la celebración de la Junta. Hay parte de la doctrina que ha criticado precisamente este aspecto, preocupados por el órgano de administración en cuanto al control de los accionistas, pero lo cierto es que en todo momento las normas comunitarias y precisamente la directiva última de la que hacía mención al comienzo, la directiva 2017-828, en todo momento permite que ese registro se pueda tener incluso en el día de la celebración de la Junta. Por lo tanto, yo no comparto esa crítica respecto del registro por parte de los accionistas de su condición como tal para poder comparecer en la Junta. El plazo de convocatoria de la Junta. El plazo de convocatoria de la Junta se ajusta, como en toda sociedad de capital, al mes de antelación de la celebración, como sucede en el caso de la sociedad anónima. Lo que pasa que en el caso de las sociedades cotizadas encontramos una novedad y está prevista en el artículo 515,
y es que se permiten para las juntas extraordinarias una convocatoria con una antelación de 15 días a la celebración. Se justifica esta medida como consecuencia de la transposición de la Directiva 2007/36 precisamente para abordar temas de urgencia y que permita a las sociedades cotizadas abordar cuestiones que afecten al devenir propio de la sociedad. Lo que sí que luego iremos compartiendo, ¿no? Y dejaré abierto al debate, ¿no? Esta posibilidad de la celebración de juntas extraordinarias con un plazo de convocatoria de 15 días, el propio ordenamiento exige que esté aprobado por la propia sociedad y que esté aprobado por la propia sociedad en la última Junta General Ordinaria con una vigencia hasta la siguiente Junta General Ordinaria. De modo que es un plazo muy breve en el cual se pueden celebrar juntas extraordinarias con un plazo desde la convocatoria a la celebración de 15 días. Pero mi queja o mi crítica, más que queja, no va en relación a la celebración en sí de la Junta, sino de los derechos que asisten al accionista en el momento en el que se convoca la Junta. Y luego lo veremos. Es lo relativo a la posibilidad de completar el orden del día y a la presentación de nuevas propuestas de acuerdo. Pues bien, en cuanto a estos derechos que se establece en la Ley de Sociedades de Capital, lo cierto es que en su momento, cuando se incorporó a nuestro ordenamiento, se establecía que ambos derechos, el derecho a completar el orden del día y la presentación de nuevas propuestas de acuerdo, se requería un 5% del capital de la sociedad por parte de los accionistas para uno u otro derecho. Pero como consecuencia de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital en el año 2014, se redujo este umbral mínimo para las sociedades cotizadas, que no para las sociedades de capital en general, hasta el 3%. Es un buen paso, porque lo cierto es que en la normativa comunitaria se daba libertad a los estados a establecer ese porcentaje mínimo requerido, pero seguimos pensando que es un porcentaje muy amplio en las sociedades cotizadas. Y como no hay nada que contravenga este umbral mínimo, consideraríamos más apropiado para las sociedades cotizadas el 1% del capital social. En cuanto a la justificación de estos derechos, lo cierto es que es una exigencia solamente respecto de las sociedades cotizadas. Y explico esto. Cuando se quiere ejercitar por parte de los accionistas la presentación de nuevos asuntos a tratar en la Junta General, se someterá a su valoración por parte del Consejo de Administración, a diferencia de lo que sucede en las sociedades anónimas o en la Sociedad Anónima Europea. En todo caso, ese control previo por parte del órgano de administración solamente es posible rechazarlo por dicho órgano en unos supuestos tasados en la Ley de Sociedades de Capital, como son que el solicitante ya no es accionista de la sociedad, parece obvio que sea un motivo de rechazo, que la solicitud no determine los asuntos a incluir en el orden del día y su justificación, culpa del propio accionista. El tercero, las materias a discutir no son de la competencia de la Junta General y se trata ya de una petición repetida, porque puede darse la circunstancia de que ya se haya presentado ese asunto por otros accionistas con ese mínimo requerido del 3%. Como decía, el derecho a completar el orden del día no podrá realizarse en las Juntas Generales Extraordinarias. Lo cierto es que se ha justificado esta imposibilidad por la, valga la redundancia, por la posibilidad también de celebrar la Junta tan solo con 15 días desde su convocatoria. Por los plazos que hay para poder presentarnos 5 días y que luego los acuerdos se tienen que dar a conocer con 15 días a la celebración de la Junta. Pero, como decía antes, esta posibilidad solamente queda supeditada a la celebración con 15 días desde la convocatoria a que esté aprobada por la sociedad en todo momento y solamente con la vigencia entre la celebración de una Junta General Ordinaria y la siguiente,
Nos parece que en todo momento este derecho se podría adaptar, permitiendo en esas circunstancias que los accionistas dispusieran de un plazo más breve para presentar nuevos asuntos en la Junta General Extraordinaria. El legislador se ampara indicando que son los propios accionistas los que pueden proponer la celebración de Juntas Generales Extraordinarias, en eso sí estamos de acuerdo, pero lo cierto es que sabemos que las Juntas Generales Extraordinarias se pueden celebrar a propia iniciativa del órgano de administración para abordar cualquier asunto propios de la sociedad, por lo que, como insisto, se podrían adaptar los plazos de tal manera que en esas circunstancias se pudiese ejercitar este derecho por parte del accionista. Y este derecho se incardina en este tema que estamos abordando, en la electronificación del derecho de sociedades de los órganos de gobierno de las sociedades cotizadas, precisamente porque la presentación de nuevos asuntos a tratar en la Junta General se puede presentar por escrito. Así lo dice la propia ley, lo que permite, por tanto, que se haga por correo postal o por cualquier medio electrónico. La falta de publicación, por último, ya respecto de la convocatoria, y precisamente a ese complemento de la convocatoria como consecuencia del ejercicio del derecho a incorporar nuevos asuntos del día, la falta de publicación del complemento de la convocatoria nos puede llevar a la impugnación de la propia Junta. Hay parte de la doctrina que lo critica porque considera que se pueden tratar otros asuntos de urgencia que sea necesario abordar para el devenir de la sociedad, pero lo cierto es que consideramos que esa medida de impugnación va en relación a la protección del pequeño accionista, que es en definitiva quien puede proponer nuevos asuntos a tratar en la Junta General. En cuanto a la asistencia telemática a la Junta General, es aquí donde nos encontramos con otra de las novedades que precisamente ha sido noticia en los últimos días, y es que se planteó en ese Real Decreto Ley 8/2020 la posibilidad de celebrar Juntas Generales completamente telemáticas, pero lo cierto es que en el anteproyecto de reforma de ley de sociedades de capital, que se está tramitando en la actualidad, se ha incorporado recientemente por parte del Gobierno un artículo que posibilita a la celebración de juntas totalmente telemáticas en el caso de las sociedades cotizadas, siempre y cuando se haya previsto en los estatutos y se haya posibilitado por los 2/3 del capital social. Insisto, esto es una propuesta y todavía no está incorporado a nuestro ordenamiento, por lo que nos vamos a detener en lo que está a día de hoy vigente en nuestra normativa. Para ello nos vamos al artículo 521, ¿no? En el artículo 521 se permite la participación a distancia en la Junta General y por ello esa participación a distancia permite, como luego estudiaremos, el ejercicio de los derechos de voto y de información también a distancia. Y en el artículo 521 bis, en relación también a la limitación del derecho de asistencia que se da en las sociedades anónimas en el artículo 179, también en el caso de las sociedades cotizadas, en esa reforma de la Ley de Sociedades de Capital del año 2014, se redujo el umbral mínimo requerido para asistir a la Junta por parte de un accionista de una sociedad cotizada a aquel accionista o grupo de accionistas que ostentaran por debajo de 1000 acciones. Es decir, a partir de 1000 acciones la sociedad en ningún caso podría prohibir la asistencia a la Junta General. Como consecuencia de la posible participación a distancia, tanto la Ley de Sociedades de Capital como el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas han permitido lo que se conoce como la transmisión en vivo, pues como estamos haciendo ahora en este momento con esta ponencia, la transmisión en vivo de la Junta General. En este sentido, se establece como una recomendación, aunque yo creo que viene para quedarse, lo cierto es que en todo momento las sociedades cotizadas deben garantizar medios para precisamente que se transmita en vivo y que ejerciten los derechos de voto e información los accionistas desde su casa o desde el lugar donde estén asistiendo a la Junta General.
Al hilo de esto, también en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, y precisamente para fomentar la implicación de los accionistas en la Junta General, se ha establecido la posibilidad de la fijación de políticas sobre primas de asistencia a la Junta General. En este sentido, se da libertad a las sociedades cotizadas para que establezcan qué medidas de fomento tienen que hacer a los accionistas. A mí lo cierto es que, aunque en todo momento persigo o apoyo el uso de medios telemáticos, lo cierto es que no comparto esta recomendación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque en todo momento el accionista es libre para adquirir acciones de una sociedad, como también para continuar en dicha sociedad, por lo que considero que no es necesario que se le tenga que primar al accionista por el mero hecho de asistir, votar, informarse, etcétera, en la Junta General. Y ya nos adentramos, para concluir en relación a la Junta General, al ejercicio telemático de los derechos de información y de voto por parte de los accionistas. Partimos de un derecho muy importante que se da en la Ley de Sociedades de Capital, en nuestro artículo 514, donde se establece la igualdad de trato a todos los accionistas. Entendemos que esa igualdad de trato se refiere también a esos posibles accionistas que hayan podido asistir a la Junta General por vía telemática. Y en ese sentido se refiere a la información, a la participación y al voto del accionista en la Junta General. En cuanto al derecho de información, está regulado en el artículo 520 de la Ley de Sociedades de Capital, y es que en todo momento se legitima al accionista a solicitar información sobre cualquier punto a tratar en la Junta General hasta 5 días antes de la celebración de la Junta. Ese derecho, evidentemente, va configurado con la posibilidad de solicitar información en la propia Junta General. Cuando se planteen preguntas o se solicite información por parte de los accionistas hacia los administradores, lo cierto es que en todo momento toda respuesta aportada por los administradores se deberá incluir en la página web de la sociedad. Pero se le exime de esta obligación siempre y cuando esa información esté ya tratada en la propia página web de la sociedad. Es decir, hay un espacio de la web donde puede haber un formato pregunta-respuesta de determinadas cuestiones de la propia sociedad, y esa sería la única excepción donde el administrador a priori no tendría que informar al accionista cuando ejercite ese derecho de información. En cuanto al reforzamiento del derecho de información, lo cierto es que nuestra Ley de Sociedades de Capital, en lo concerniente a las sociedades cotizadas, establece dos cuestiones muy importantes. Por un lado, establece unos instrumentos especiales de información, y es que en todo momento se le legitima al accionista a exigir la información en la página web de la sociedad, y esto redunda a lo que comentábamos antes, ¿no? En que en todo momento en la convocatoria de la Junta y posteriormente tras la celebración todos los acuerdos se tienen que publicar en la página web, pero también incorpora una novedad como es el foro electrónico de accionistas. Y es una novedad porque al hilo de lo que yo considero la ausencia de los medios telemáticos en el órgano de administración, propongo una medida similar para el Consejo de Administración. Ese foro electrónico de accionistas permite precisamente a ellos que en todo momento se puedan comunicar entre sí para proponer asuntos a tratar, para proponer propuestas, valga la redundancia, propuestas de acuerdo, donde sea necesario, como antes decía, alcanzar el 3%, de modo que los accionistas en ese medio electrónico seguro pueden poner de común acuerdo y en común cualquier tema en relación a la sociedad. Por todo ello, mi conclusión en lo concerniente a lo relativo a la Junta General es que nuestro derecho de sociedades permite en gran medida el uso de medios electrónicos por parte de los accionistas. Otra cosa es la realidad en la que nos encontramos desde hace años, no en este momento. Y es que en las sociedades cotizadas, que es el objeto de tratamiento de esta ponencia,
la realidad es que en muy pocas ocasiones los accionistas minoritarios participan y se involucran en la Junta General. Pero como os decía, ¿no? Esa reforma de la Ley de Sociedades de Capital, con esa presumible junta totalmente electrónica, como los distintos medios, lo cierto, y ese fomento a la implicación de los socios a través de esas medidas de incentivos que se pueden establecer en el marco del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, lo cierto es que consideramos, como decía, que los accionistas no tienen queja para poder participar en la Junta General. Otra cosa es lo que sucede respecto del órgano de administración. Y eso es lo que me llevó a estudiar este tema, ¿no? Porque en ese Real Decreto Ley 8/2020 nos encontramos con la posibilidad de que se celebre el Consejo de Administración totalmente virtual, ¿no? Y no es una imposibilidad, es decir, no es que en nuestro ordenamiento jurídico esté prohibido la celebración del Consejo de Administración por vía telemática, pero lo cierto es que no está extendido en la práctica. Partimos del artículo 529, cuáter de la Ley de Sociedades de Capital, donde se establece que los consejeros deben asistir personalmente a las sesiones que se celebren. Y a partir de ahí lo cierto es que, como iremos abordando, se establecen una serie de recomendaciones en el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas en relación a la idoneidad de los consejeros. Esto no quita que esa asistencia personal se pueda hacer por cualquier medio electrónico. Y es así una realidad en los reglamentos de los consejos de administración de algunas sociedades cotizadas. Por poner ejemplos, puesto que no he analizado otros, el reglamento de Iberdrola permite la celebración de consejos de administración donde algunos de sus consejeros intervengan a través de medios electrónicos. Lo único es que se exige en ese caso es que el lugar de celebración del Consejo de Administración será el domicilio de la sociedad. Esa es la misma previsión que se estableció en el Real Decreto Ley 8/2020, pero en el Banco Santander, en el reglamento del Consejo de Administración del Banco Santander, en su artículo 25.3, va más allá, y es que permite que el lugar de celebración sea distinto del domicilio social, porque dice que se entenderá por lugar de celebración donde se encuentren la mayoría de los consejeros. Lo cierto es que sorprende y difiere de la medida transitoria que se ha establecido en nuestro ordenamiento, pero a mí no me parece desacertado ni me parece fuera de todo contexto, porque lo cierto es que si en todo momento la mayor parte de los consejeros se encuentran en un lugar distinto al domicilio social, ¿cómo vamos a ir viendo? El secretario y el presidente del Consejo de Administración tienen que velar porque dicha sesión del Consejo se celebre con todas las garantías de identidad y con toda la legitimidad por parte de los consejeros. Lo cierto es que el lugar de celebración parece poco relevante. En cuanto a las sesiones del Consejo de Administración, ¿por qué yo considero que se pueden celebrar sin problema alguno de forma telemática? Pues bien, partimos del deber de asistencia que se encuentra enmarcado en el deber de diligencia de los administradores. Y también en el principio 13, bueno, el deber de diligencia, que como bien sabéis todos, está en el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital. En el caso del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, en el principio 13 de dicho código, se establece esa simbiosis entre asistencia del consejero y diligencia por su parte. En segundo lugar, aquí planteo una contradicción de nuestro ordenamiento jurídico, y es que en todo momento, aunque se exige por parte de los consejeros que asistan a todas las reuniones del Consejo, lo cierto es que se permite en nuestro ordenamiento que el consejero que no pueda asistir personalmente, ni tampoco por vía telemática, pueda estar representado, pueda delegar en otro consejero. Yo creo que
en el contexto normativo que nos encontramos en la actualidad, aunque yo diga que es una contradicción, lo cierto lo que se busca es que en todo momento todos los consejeros estén presentes o representados, pero lo cierto es que esa norma se podría solventar precisamente permitiendo la asistencia telemática de los consejeros. En tercer lugar, como os decía, ¿no?, las garantías que tienen que adoptarse por el presidente y por el secretario del Consejo como consecuencia de la celebración telemática por parte de todos o algunos de los consejeros. Y es que en todo momento, en ese Real Decreto y también en los reglamentos de los consejos de administración, se exige que tanto el presidente o más bien el secretario se aseguren de la identidad de los consejeros que asisten por vía telemática. Y a partir de ahí se les faciliten todos los medios de comunicación en vivo para poder poner en común su opinión sobre los distintos asuntos que se estén tratando en el Consejo, en esa reunión del Consejo. Y por último, en cuarto lugar, aunque en nuestra Ley de Sociedades de Capital se exige respecto del Consejo de Administración con carácter general que se reúna una vez al trimestre, en el Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas se propone que se reúnan al menos 8 veces al año. En este sentido, si, como hemos tenido en este año atrás por las circunstancias sanitarias, todas esas reuniones se hubieran podido celebrar telemáticamente sin ningún problema, puesto que estábamos con una norma transitoria que lo permitía, pero si se permitiera por parte de la normativa o en su caso por las normas internas de las sociedades cotizadas, se podrían celebrar sin problema alguno esas reuniones que exige nuestra normativa. Y por último, y ya con esto concluyo, que creo que me estoy pasando, aunque hemos empezado un poco tarde, ya estaréis agotados de escucharme, el ejercicio del derecho deber de información de los administradores. Y esta es una novedad del deber de diligencia en el artículo 225, apartado 3º. Y es que se espera por parte de todos los administradores que recaben toda la información respecto de los asuntos que tengan que abordar ellos en el marco de sus funciones o en general respecto de la sociedad. Lo cierto es que la propia ley en este sentido es un poco difusa a la hora de legitimar al administrador en ese derecho o deber de recabar información, porque a priori lo que dice la ley es que podrá o estará legitimado a exigir o recabar información en el ejercicio de sus funciones, dejando fuera la posibilidad de que en todo momento ese derecho no pueda ejercerse en relación a otras cuestiones de la sociedad, ¿no? A mí eso me parece un poco desorbitado, ¿no? En cierta medida, partiendo del principio de la responsabilidad solidaria de los administradores, aun cuando esa responsabilidad puede quedar limitada cuando haya desconocimiento de la conducta lesiva o el administrador fuese contrario a dicha conducta lesiva, lo cierto es que ese derecho a recabar información tenía que ser totalmente amplio por su parte. Yo planteo en el ejercicio de este derecho de exigir información dos circunstancias. La primera es cuando se celebren reuniones de urgencia del Consejo de Administración. Ahí habría garantía de que el administrador tiene acceso a toda la información. Pues bien, tal y como se plantea a día de hoy nuestro ordenamiento, en el artículo 529 quinquies, lo cierto es que descarga en la figura del secretario y del presidente del Consejo de Administración la facilitación de toda la información, pero eso no asegura que todos los administradores, que todos los consejeros puedan acceder a ella. Al hilo de nuestra normativa, en el Código de Buen Gobierno, como siempre se ha planteado, ¿no?, que los consejeros tienen que tener una idoneidad y una dedicación adecuada, nos encontramos con 4 recomendaciones que merecen análisis en este momento. En primer lugar, la recomendación 29 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas habla del asesoramiento necesario por parte de los consejeros. Asesoramiento cuando
sea necesario para conocer de cualquier asunto a tratar en cualquiera de las sesiones del Consejo. Aquí lo cierto es que en los reglamentos de los consejos de administración de algunas de nuestras sociedades cotizadas se puede prohibir el asesoramiento cuando se considere que no es necesario para el consejero, lo cual menoscaba ese derecho de información o esa formación o idoneidad por parte del consejero. La recomendación 30 habla de la actualización de los conocimientos de los consejeros. Hay gente que considera que en todo momento esa actualización puede ser significativo de que el consejero no está capacitado para ocupar dicho cargo en el Consejo de la Administración, en el Consejo de Administración de la sociedad cotizada correspondiente. Pero lo cierto es que esa formación redunda precisamente en la actualización necesaria como consecuencia de cambios legislativos. Por lo tanto, a mí no me parece, no comparto esa crítica que hace parte de nuestra doctrina. La recomendación 31, el derecho de recabar y el derecho de exigir información, lo vincula a nuestro derecho de sociedades de capital, precisamente al artículo 225. Sin embargo, habla de esas razones de urgencia a la hora de tratar asuntos en una reunión del Consejo. Pero en todo momento, cuando se aborden temas de urgencia, nuestro Código de Buen Gobierno exige que se hagan constar así en el acta, de forma que si algún consejero quiere hacer constar que no tiene la información suficiente para votar sobre el asunto, no habría problema alguno y no redundaría en su posible responsabilidad posterior. Al hilo de todo esto y sobre todo, ya para concluir, de verdad, planteo, como antes adelantaba, para poder garantizar tanto la celebración de reuniones telemáticas del Consejo de Administración como precisamente compartir información entre los consejeros, que se legisle acerca del foro electrónico de consejeros, de forma que en todo momento a través de ese vía puedan intercambiar la información, descargando en la figura del presidente y del secretario del Consejo esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y esa posibilidad al hilo de la consulta que puede hacer cualquiera de los consejeros, y sobre todo para que en todo momento se pongan ahí a recaudo de todos los consejeros cualquier asuntos que se vayan a tratar en las próximas reuniones del Consejo. Por todo ello, como podéis ver, a diferencia de lo que sucede en la Junta General, en el caso del Consejo de Administración no hay prohibido el uso de los medios telemáticos, faltaría más, pero lo cierto es que considero que hay un vacío legislativo que tiene que ser resuelto en los próximos meses. Con esto concluyo, espero que haya resultado interesante mi ponencia y a partir de ahora me someto a cualquier consulta o pregunta que quiera hacer cualquiera de los asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilio, por la brillantez y la exhaustividad de tu exposición. Entonces, pues, tal y como hemos dicho, pues yo creo que tenemos un tiempo aquí para comentar estas preguntas y la primera, pues la quiere hacer la profesora Gonzalo. Bueno, muchas gracias por esta es la primera. Bueno, enhorabuena, Cecilio, por tu conferencia. A mí me ha parecido de especial interés. Te preguntaría muchísimas cosas, pero no es el lugar. Y alguna de ellas tiene que ver con las sociedades no cotizadas. Por lo tanto, solamente me voy a centrar en una cuestión muy concreta que quería conocer tu opinión. Y ya sé que puede ser un supuesto, bueno, pues que no sea muy abundante, que no sea muy masivo, pero que me ha, bueno, pues que me ha dado curiosidad, vamos, me ha planteado alguna duda. Dentro de la situación que abordabas ahora de los consejos de administración, con independencia de todo lo que has ido contando, etcétera, y que en esa cuestión telemática vayan avanzando. Si un consejero tuviera especiales dificultades tecnológicas, o sea, prehistóricos tecnológicos, que pues, puede haber, aunque cada vez haya menos por otras circunstancias, esa falta de requisitos tecnológicos para poder participar, ¿afectaría los requisitos de idoneidad? ¿Entraría en el ámbito de los requisitos de idoneidad?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque, a ver, una cosa es que una persona no tenga acceso a medios telemáticos para poder asistir a una reunión de un consejo o bien para ejercer su derecho. No, no tenga acceso, perdona que te interrumpe, simplemente hay gente que no quiere la tecnología. No, No es no, que no pero tenga bueno, acceso a la herramienta, sino pues hay gente que te rechaza la tecnología porque no quiere que le escuchen, porque no quiere que le graben o porque a lo mejor dice soy de otra generación. bueno, pues Por yo aquí tanto, veo dos. esa segunda parte. Yo veo aquí dos circunstancias. La primera, lo que comentaba, como consecuencia de la presumible reforma de la Ley de Sociedades de Capital, ¿no? En esa junta completamente electrónica requiere la aprobación de los 2/3 del capital social. Pues si los 2/3 del Consejo de Administración, o según se estableciera, exigieran que se celebraran completamente telemáticos, podría quedar fuera. Pero es que lo que yo quería decir es que a mí me parece desorbitado alinear idoneidad con uso de medios telemáticos. Quizás sea una persona muy válida, tenga mucho conocimiento sobre el objeto social de la propia sociedad y parecería poco razonable prescindir de su participación en el Consejo. En todo caso, lo hemos visto, ¿no? En las juntas generales que se han dado en los últimos meses. Se celebran en el domicilio social y se celebran y se facilita en todo momento la asistencia telemática. Por ello, yo no considero que el presidente y el secretario, si alguno de los consejeros exigiera la reunión presencial por su parte, con independencia de que otros consejeros pudieran asistir telemáticamente, se le pueda denegar ese derecho, porque considero que es un derecho que tiene el consejero, al hilo de esa obligación que tiene de asistir o de justificar el por qué no asiste. Entonces, yo no creo que eso redunde en su idoneidad para ocupar el cargo en el Consejo de Administración. Que pueda ser sospechoso en la actualidad, en las circunstancias que nos encontramos, sí, pero yo no considero que sea contrario a la idoneidad del Consejo. No, yo iba sobre todo por el que no puede haber dedicación adecuada. No tanto quizá porque le falte actitud, ¿no? Sino porque realmente si no participa, lo que no hay es dedicación suficiente o dedicación adecuada, porque no es posible. Hombre, si se estableciera por parte de una sociedad la celebración completamente administración y algún consejero no quiere adaptarse a esa nueva realidad, lo cierto es que la sociedad lo que tendría que hacer en ese momento es cesarlo como consejero y cambiar a la persona del consejero. Pero claro, a mí me parece demasiado fuerte hablar de esa falta de idoneidad, sí quizá de la dedicación, pero es lo que decía, ¿no? Que quizá se pueda plantear la opción dentro de las sociedades que los consejeros, y eso también redunda un poco en los gastos de la propia sociedad, ¿no? Como en muchas ocasiones las dietas, el alojamiento de los consejeros que puedan estar fuera del domicilio social puedan asistir perfectamente por vía telemática. ¿Por qué no se puede también celebrar parte del consejo, de la sesión del consejo en la sede del domicilio, ¿no? Y ahí que asistiera el consejero que no quisiera hacerlo por vía telemática? Yo lo veo demasiado duro, y sobre todo porque en la actualidad no nos encontramos con esa facilidad en nuestro ordenamiento para que haya reuniones completamente telemáticas del Consejo de Administración. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Pues yo no sé si alguno de los compañeros que está conectado, alguien tiene alguna pregunta adicional. Pues me parece que, bueno, la verdad que la claridad de la exposición ha primado y yo creo que todos los asistentes, presencial y telemáticamente, han tomado muy buena nota. Así que... Lo iba a decir yo ahora mismo, Vicente, que es que yo, como soy muy claro siempre, pues no dejo dudas. Pero bueno, agradezco tampoco que no la haya. Bueno, muy bien. Bueno, lo cierto es que además de ser muy claro y exhaustivo en los temas que te proponías, que has propuesto, lo cierto es que has cumplido pues, de una forma casi, milimétrica con el horario, porque bueno, es la hora, son las 7 y es la hora
prevista para terminar, o sea que ha sido de verdad absolutamente dentro de agenda y cumpliendo pues todos los parámetros, ¿no? Todas las medidas que habíamos dispuesto. Así que yo por mi parte... No me animes, Vicente, que me he dejado cosas por el camino, ¿eh? Claro, bueno, estoy seguro que sí, dejamos, podrías enlazar con otra exposición y luego con otra, ¿eh? Y además de temas conexos que ya has apuntado alguno de ellos. Bueno, pues, en fin, yo sin nadie más que añadir y con independencia, por supuesto, de que permanecemos todos en contacto y en línea para seguir aprendiendo, para seguir avanzando en el conocimiento sobre temas tan de actualidad como el de esta tarde y todos los demás que, bueno, componen nuestra actividad cotidiana, nuestro desempeño profesional cotidiano. Pues te agradezco muy sinceramente, nuevamente, pues tu intervención, tu ponencia, y bueno, y damos por terminada la sesión de hoy, y bueno, y seguimos cada uno ya nosotros con la agenda al que le quede para el resto del día. Muchísimas gracias, Cecilio, y muchísimas gracias a todos los compañeros por su asistencia, y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Cecilio. Gracias a todos.